Serie Trigonometría. Reglas mnemotécnicas para recordar las razones trigonométricas de ángulos notables. Para comenzar, clasifiquemos los ángulos según sus medidas. Existen ángulos nulos, ángulos agudos, ángulos rectos, obtusos, llanos, cóncavos y completos. El ángulo nulo es aquel que mide 0 grados. El ángulo agudo es aquel que está entre 0 hasta 90 grados. El ángulo recto es aquel ángulo que vale exactamente 90 grados. El ángulo obtuso es aquel que supera los 90 grados, pero no llega a 180 grados. El ángulo llano es aquel ángulo que vale 180 grados. El ángulo cóncavo es aquel que está por encima de 180 grados. Y por último, el ángulo completo es aquel que vale 360 grados, es decir, la vuelta completa de la circunferencia. En el siguiente GIF podremos entender algunos de estos ángulos que he mencionado. Se muestra que cuando llega a 90 grados es el ángulo recto, cuando lo excede es el obtuso, cuando llega a 180 es el ángulo extendido o llano y cuando pasa a los 180 es el ángulo cóncavo, hasta completar los 360 que es el ángulo completo. Para medir ángulos se pueden utilizar diferentes medidas. Las más comunes son las unidades hexagesimales y las unidades radianes. Las unidades hexagesimales son las más extendidas y utilizadas, que es el grado. Cuando medimos en hexagesimales, los ángulos se pueden medir como 20 grados, 30 grados, 40 grados, etc. Ángulos notables en el primer cuadrante, es decir, ángulos que están entre 0 hasta 90 grados. Los ángulos notables en el primer cuadrante son tres: el 30, el 45 y el 60 grados. Aunque también se pueden agregar el 0 y el 90, que son los ángulos límite. Entonces podemos hablar de 5 ángulos notables en el primer cuadrante: 0, 30, 45, 60, 90 grados. Se les llama notable porque por la forma que tienen y el valor que tienen, sus valores de seno, coseno y tangente son valores que podemos anticipar sin necesidad de usar ni calculadora ni tablas trigonométricas. Existen diferentes trucos que pueden servirnos a la hora de conocer o recordar cuánto es el valor del seno, el coseno o la tangente de cualquiera de estos 5 ángulos. Veamos algunos de esos trucos. Tablas de trigonometrías y reglas para aprenderlas. La tabla más sencilla para expresar el seno, el coseno y la tangente de estos 5 ángulos se expresa en la gráfica. Es una tabla que contiene en total 15 valores que debemos aprender. Sin embargo, existen reglas para poder memorizar dichos números que están dentro de esa tabla. Existe una técnica que consiste en escribir los números del 0 hasta el 4 en la primera línea. 0, 1, 2, 3, 4 de izquierda a derecha y luego otra vez 0, 1, 2, 3, 4 de derecha hacia la izquierda. En la parte superior escribimos los 5 ángulos notables: 0, 45 y 90. Adicionalmente, escribimos en la primera línea la función seno, abreviada sen, y en la segunda línea la función coseno, cos. Finalmente, agregamos una gran raíz cuadrada que cubre a todos los números del 0 hasta el 4 y adicionalmente colocamos una línea de fracción grande donde en la parte inferior va a estar el número 2. Es decir, colocamos 2 siempre en el denominador. Esa tabla me permite también ayudar a calcular seno y coseno de cualquiera de los 5 ángulos notables. No podemos olvidar la palabra SOHCAHTOA, que nos permite recordar las fórmulas del seno, el coseno y la tangente en los triángulos rectángulos. Recordar que la S significa seno y que me dice que el seno de un ángulo es el opuesto partido la hipotenusa. Que el coseno significa que se calcula adyacente partido con la hipotenusa y que la tangente es el cateto opuesto partido el cateto adyacente. Finalmente,
tenemos una regla adicional para calcular el valor del seno, el coseno y la tangente de los 5 ángulos notables y se utiliza simplemente la mano derecha. Allí podríamos calcular el valor de cada una de estas funciones o de estas relaciones para cada uno de estos ángulos utilizando los dedos. Esa regla la podemos conseguir en YouTube bien explicada y solamente podemos colocar, por ejemplo, regla de la mano para las funciones seno, coseno y tangente y saldrán muchos videos explicativos. Razones trigonométricas de ángulos no notables. La pregunta que cabe es, si existen tablas para trabajar los ángulos notables, ¿qué pasa cuando tengo un ángulo no notable y deseo saber el seno, el coseno o la tangente? Para calcular los valores del seno, coseno y tangente de ángulos distintos a los llamados ángulos notables, ejemplo 25 grados, 80 grados, 1531 grados, 7 grados, entre otros, se pueden utilizar tablas trigonométricas o en el mejor de los casos una calculadora científica. Aquí muestro en la imagen una tabla trigonométrica que se utilizaba comúnmente en una época donde la tecnología no había alcanzado las calculadoras científicas. Con la aparición luego de las calculadoras científicas, las tablas quedaron obsoletas y fueron como desplazadas y entonces se empezó a utilizar las calculadoras que tienen botones que me permiten calcular las 3 funciones mencionadas. Este botón me permite calcular la función seno, el coseno y esta la tangente, de cualquier ángulo notable o no. A ver, usando tablas trigonométricas. Usando la tabla mostrada, determine el valor del seno del 30 más el coseno del 60. Veamos la tabla. Si busco el seno del 30, observamos que aquí está la función seno, que aquí está el ángulo 30 y por lo tanto el valor del seno de 30 es 1/2. Escribimos 1/2 más. Ahora vamos a buscar el valor del coseno de 60. Aquí tenemos la función coseno o la razón del coseno. Aquí tenemos el 60 y por lo tanto coseno de 60 también es 1/2. Para sumar, como tenemos denominadores iguales, repetimos el denominador y sumamos 1 más 1. 1 más 1 es 2 y 2 partido 2 finalmente es 1. Y entonces la respuesta correcta es la letra D. Así hemos utilizado la tabla para buscar los valores del seno de 30 y el coseno de 30 y posteriormente hacer una suma de fracciones con igual denominador. Veamos otro ejemplo. Usando las tablas trigonométricas. Usando la tabla de la figura determina el valor de la siguiente expresión. El seno elevado al cuadrado de 60 más el coseno elevado al cuadrado de 45. Ahí están las soluciones posibles y usemos esta tabla. Veamos cómo funciona. Si deseo calcular el seno de 60, observar que aquí está la función seno, aquí está el 60, lo que quiere decir que el seno de 60 sería raíz de 3 partido 2. Recordar que todos los números que están en el área amarilla deben tener raíz cuadrada, por eso le coloqué raíz de 3. Y todos deben estar partidos entre 2 por el 2 que está debajo en color verde. Entonces tengo que el seno de 60 vale raíz de 3 partido 2. Solamente falta colocar esa expresión raíz de 3 partido 2 entre paréntesis para elevarlo al cuadrado por el cuadrado que está acá arriba. Ahora vamos a sumar el seno de 45 también elevado a 2. Para buscar el coseno de 45 vemos acá la función coseno. Vamos hasta 45 grados que está acá arriba y obtengo el número 2. Es decir, tendría que colocar raíz de 2. Todos los números que están dentro del área amarilla hay que colocarle raíz. Raíz de 2 partido 2. Repito porque todos los números deben llevar este partido 2 que está acá abajo. Ahora ese valor también me pide la expresión que está arriba que lo coloque en paréntesis y lo eleve al cuadrado porque también me pide que lo eleve al cuadrado. Para elevar cantidades al cuadrado se prosigue de la siguiente manera. Raíz de 3 al cuadrado partido 2 elevado a 2 más raíz de 2 elevado al cuadrado partido también 2 elevado a 2. Recordar que la función raíz o la operación raíz cuadrada y la operación elevar al cuadrado son
inversas y se cancelan. Igualmente acá se cancelan, lo que ocasiona que obtenga los números 3 partido 4, porque 2 por 2 es 4, y acá 2 partido 4. Para hacer esta suma de dos fracciones con igual denominador, repito el denominador 4 y sumo solamente los numeradores. 3 más 2. 3 más 2 es 5 y me queda 5 partido 4, que es la letra C como respuesta correcta. Si hace falta, colóquenle pausa al video, regrésenlo y devuélvanlo hasta que puedan volverlo a ver varias veces hasta que comprendan cada uno de los pasos. Un ejercicio adicional sería el siguiente. Usando la tabla de la figura, determine el valor de la siguiente expresión. Multiplicar seno de 60 grados por tangente de 30 grados. La respuesta es posible y aquí está la tabla que utilizamos al comienzo. Si busco el seno de 60 grados, acá tengo seno y acá está el 60 grados. Entonces seno de 60 es raíz de 3 entre 2. Y raíz de 3 entre 2 debo multiplicarlo por la tangente de 30. Acá está tangente, acá está 30 y la tangente de 30 es 1 partido raíz de 3. 1 partido raíz de 3. Cuando hago esta operación debo multiplicar linealmente. Raíz de 3 por 1 es raíz de 3 y 2 por raíz de 3 es 2 raíz de 3. Cancelando el raíz de 3 del numerador con el raíz de 3 del denominador, obtendría la siguiente expresión. Arriba, en el numerador, donde no quedó nada, se sobreentiende que quedó un 1. Y debajo, donde se canceló el raíz de 3, queda el 2. Y la respuesta correcta es la letra B, 1/2. Este tipo de ejercicios vale la pena verlo en varias oportunidades y colocar pausa al video a fin de tomar notas y poder entender cada uno de los pasos que se llevan a cabo acá de manera muy rápida por cuestiones de tiempo. Hasta acá el video. Muchas gracias por su atención.